Hola y bienvenidos a nuestra evidencia número 2 de la clase de México en el siglo XXI. En este video les explicaremos un poco de los procesos económicos por los que ha pasado México, un análisis de los crecimientos que han pasado, los presidentes que estuvieron durante estos procesos, un análisis de una entrevista y finalmente una conclusión. Esperamos que lo disfruten. Empezamos con a qué se refiere la sustitución de importaciones. Esto se refiere al modelo que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran depresión por la que se encontraba el país, así como los problemas de pagos entre países con deseos de industrializarse. Este modelo consiste en sustituir los artículos de origen extranjero y comenzar a consumir productos locales. Aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital. Así es como se desarrolló la industrialización autocentrada o hacia adentro. Continuamos con el desarrollo o la descripción de las etapas del modelo de crecimiento económico hacia adentro, que fue desde 1940 hasta 1982. La primera etapa fue durante 1940 y duró hasta 1958. Fue denominada crecimiento con inflación, y los presidentes que estuvieron durante este periodo fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. A los principios de esta etapa fue cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo México solía comprar muchos productos importados de Estados Unidos. Sin embargo, dado la Segunda Guerra Mundial que se estaba dando a Estados Unidos, decidió mandar a obreros a la guerra. Por lo tanto, empezaron a vender productos de baja calidad, haciendo que México decidiera dejar comprarle productos a Estados Unidos. La segunda etapa abarca de 1958 a 1970 y es conocida como el desarrollo estabilizado. Durante esta etapa estuvo en el gobierno Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Durante estos años fue el inicio de la industrialización en México. Fue cuando se comenzó a comprar maquinaria industrial y México comenzó a elaborar productos y a venderlos dentro del país, generando mayores ingresos económicos para el país. Durante esta etapa, personas que trabajaban en áreas rurales como la agricultura, el campo y la ganadería empezaron a llegar a las ciudades y a trabajar en la industria, lo cual generó más empleos, mayor salario y estabilidad económica. A esa etapa también se le conoció como época de oro del capitalismo. La tercera y última etapa inicia en 1970 y concluye en 1982, junto con la presidencia de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Durante esta etapa hubo mucha migración por parte de la gente que trabajaba en áreas del campo. Estas empezaron a mudar a la ciudad. Por lo tanto, el gobierno solo invirtió dinero en la industria y descuidó el campo. Fue tanta la inversión que hubo de comercios e industrias que no solo empezaron a descuidar los campos, también empezaron a descuidar los sectores de salud, tales como hospitales y centros de cuidado. También se descuidó el magisterio, las escuelas y lugares de actividad social. Y así fue cuando empezaron a haber movimientos por parte de doctores, alumnos y maestros en contra del gobierno. Uno de los eventos que más perjudicó este modelo fue la matanza de Tlatelolco. Y así fue como empezó a dar fin al milagro mexicano, que era como se le conocía a este crecimiento económico. Ahora nos basamos en dos definiciones que les vamos a decir ahora sobre el neoliberalismo y la globalización. La definición que encontramos del neoliberalismo dice que es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden a la no participación del Estado en la economía, dejando fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando la producción privada con capital, su único subsidio sin el gobierno. El neoliberalismo, según nosotras, o la definición que hicimos nosotras, se refiere a la libertad del comercio para así poder fomentar el crecimiento económico de la sociedad dentro del país. Es una teoría donde dice que el gobierno es el que impide que no crezca nuestra economía y que los mercados puedan llegar a un equilibrio. La globalización, según la definición que encontramos, dice que es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global, y fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. La globalización, según nosotras, es el avance en el desarrollo de nuevas tecnologías de información y así manteniéndonos conectados a los países más allá de las fronteras. Después, uno de los eventos importantes que comenzó junto con la globalización aquí en México fue cuando México entró al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Esto sucedió en 1986 con el presidente Miguel de la Madrid. Y este acuerdo significó que México se comprometía a consolidar sus derechos de aduana a un máximo de 50%, pero con menores aranceles en muchos de los casos.
se introdujeron ajustes a las medidas fiscales. México estaba marcado como un país en desarrollo en esta época, lo que le daba la oportunidad de aprovechar este acuerdo al máximo, salvaguardando la potestad y permitiéndonos plantear completa soberanía sobre nuestros recursos naturales. Esto es como la introducción y ahora hicimos una entrevista a 4 personas con 5 preguntas y les vamos a explicar más o menos qué fue lo que nos contestaron a grandes rasgos. La primera pregunta decía, para ti, ¿qué es la globalización? Y aunque un poco básica, la respuesta flotaba entre la respuesta que decía que era la modernización del mundo y la adaptación a las tecnologías y la distribución mundial de los productos en cuanto al comercio. La segunda pregunta era, ¿cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Esta pregunta sí fue contestada de manera diferente con cada entrevistado. Hubo respuestas de avances tecnológicos, expansión de mercado, adaptarnos a culturas extranjeras y bajando los precios de los productos internacionales. Nosotros consideramos que todos los factores mencionados son importantes y se pueden ver reflejados en la actualidad. La tercera pregunta decía, ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Estas respuestas sí estuvieron bastante de acuerdo entre sí. Los entrevistados acordaban en que los aspectos positivos eran la expansión de información y el fácil alcance a lo extranjero, y lo negativo era la pérdida de los comercios chicos, la identidad nacional. La cuarta pregunta cuestionaba, ¿qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Hubo puntos de vista encontrados, ya que las cosas en las que se dedican los entrevistados son bastante diferentes, donde algunos dijeron que sí hubo una mejora en su economía y otros 2 no, pero a los 4 se le presentaron retos para mejorar. La última y quinta pregunta decía, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Nuevamente las respuestas se dividieron entre 2 y 2, con 2 diciendo que todavía hay muchos pobres y solo se han visto beneficiados los ricos, y con 2 diciendo que gracias a la globalización la economía mejora y se les da más empleos a las personas en las empresas nuevas. Finalmente hemos llegado a la parte del cierre de nuestro video informativo, que también fue nuestra evidencia, y tenemos una breve conclusión para ustedes. Podemos decir que gracias a la investigación y compilación de los datos que tenemos ahora, podemos crear una mejor perspectiva de los procesos económicos que han llevado a nuestro país a ser el país que es actualmente, y que la globalización tiene bastantes facetas que afectan a la población de diferentes maneras. Este crecimiento no es algo que podamos detener, y nosotros pensamos que la adaptación a estos nuevos y radicales cambios harán que el país continúe en crecimiento y desarrollo para no sufrir la alternativa, que es el despojo total de identidad nacional y una pérdida de cualquier negocio nacional. Muchísimas gracias.